Cómo no, senadora. El doctor Barcesat, Eduardo Barcesat, es profesor titular consulto en la Universidad de Buenos Aires, convencional nacional constituyente de 1994, miembro fundador y primer secretario general de la Asociación Americana de Juristas, consultor jurídico externo de la Procuración del Tesoro de la Nación entre 2012 y 2015, asesor jurídico de la Presidencia de la Cámara de Diputados entre 2013 y 2015, fue consuez de la Cámara de Casación Penal Federal entre 2013 y 2015, con juez de la Cámara Nacional de Apelaciones y de Contencioso Administrativo Federal en la misma época, consultor jurídico de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, vocal del Consejo Directivo de la Asociación Civil Instituto Arturo Sampay, miembro del Consejo Académico de Common Action Forum, miembro del Consejo Académico del Lawfare Institute, abogado defensor de derechos humanos desde su graduación en 1962 hasta la fecha. Le damos la doctor Barces. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este debate. Anticipo que comparto los objetivos de los dos proyectos. Voy a hacer algunas observaciones y aportaciones, comenzando por las que serían comunes para ambos proyectos. Me parece sustancial que se invoquen los fundamentos al artículo 42 de la Constitución Nacional, que ya ha sido acá nombrado por otros colegas que me han precedido en la palabra, porque las precisiones que contiene este artículo 42, que pertenece al capítulo Nuevos Derechos de la Constitución Nacional, le van a dar un soporte normativo de la mayor jerarquía en caso que pudiera alguien pretender una impugnación del valor de constitucionalidad de estos proyectos. Quiero poner de relieve las funciones que establece el artículo 42, de las cuales la más importante, hay que destacarlo, es decir, que provee a que haya acceso a ser consumidor y usuario. Este es el primero de los derechos a que alude el artículo 42 de la Constitución, y que ese acceso se tiene que dar en la dimensión del universal, es decir, todos y para todos, porque así se enuncian los derechos humanos en la Constitución y en los tratados internacionales que han sido ratificados con rango de cláusula constitucional. La protección de los derechos económicos de consumidores y usuarios, la información adecuada y veraz, esto es fundamental, el trato equitativo y trato equitativo y digno significa precio justo, y precio justo es aquel que posibilita el acceso en la dimensión del universal. Para ellos está prevista esta cláusula, para aquellos que no poseen y que deben poseer el derecho consagrado en la norma. Si no, esta palabra acceso estaría de más. Y otro aspecto fundamental es que cuando regula la actividad del Estado, dice el deber de los Estados de proveer el marco regulatorio. Así que no se trata meramente de una potestad. La carga deóntica de este concepto es deber, es decir, los Estados tienen que preocuparse para que se pueda ser consumidor y usuario con un trato digno y equitativo, con información adecuada y veraz, etcétera. Y también es muy importante, sobre todo para el primero de los proyectos, incluir en la fundamentación las menciones al artículo primero de los dos pactos internacionales de Naciones Unidas. Y digo en plural los dos, porque ambos se inician con la misma cláusula, que es para dar énfasis al derecho de libre determinación de los pueblos, al derecho a la independencia económica y en lo que aquí concierne la titularidad jurídica de los pueblos, no de los estados, no de los gobiernos, sino de los pueblos, sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Y como la energía, el agua potable, provienen precisamente de estas riquezas y recursos naturales, que el pueblo argentino sepa que es titular jurídico respecto de estas riquezas y recursos y que no puede haber en esto sino favorecimiento para que pueda acceder al uso y goce de los mismos. Eh, Tengo algunas observaciones puntuales para lo que hace
a cada proyecto. Respecto del primero, el que refiere a la limitación de la tasa para los servicios públicos, yo diría que el título tendría que ser a secas modificación del artículo 31 de la ley 24.240, si no, habría que ampliarlo para abarcar la prestación de servicios y limitación de las tasas de interés. Segunda observación, me parece que no corresponde emplear en un texto legiferante la expresión etcétera. Debe sustituirse por la expresión o de cualquier otra índole cuando se refiere a esos costos, a esas comisiones que aparecen en las liquidaciones y que nos ponen de mal humor a todos. Para el otro proyecto, mis observaciones particulares son las siguientes. Bueno, primero suprimamos la mayúscula en entidades bancarias, no tienen por qué estar con mayúsculas, y agregar tras esas entidades bancarias las entidades financieras no bancarias o entidades financieras a secas. Esto porque, como vemos, hay un conjunto de prestadores que no están calificados como entidad bancaria, pero que están intermediando en la circulación del crédito. Y mi observación final es agregar en los contratos, disponerlo desde la ley, que se agregue en los contratos la limitación de las tasas de interés que establece el proyecto de ley. Es decir, que en esos contratos, que no son contratos libremente consensuados, sino contratos de adhesión, figure concreta y específicamente que la tasa de interés en caso de mora no podrá superar la que establece el proyecto, es decir, la tasa pasiva que fija Banco de la Nación Argentina. Yo creo que es importante que se advierta que cuando estamos hablando de nuevos derechos, derechos económicos, sociales y culturales, estamos ingresando a un campo en que el Estado no solamente debe abstenerse de interferir en el goce de esos derechos, sino que, como dijo el autor intelectual de este Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el profesor Asmoneide, máximo experto de Naciones Unidas, cuando un Estado adquiere un tratado o una cláusula constitucional que refiere a estos derechos, no solamente tiene la obligación de no interferir, sino que tiene el deber de asegurar el uso y goce de ese derecho y lo califica como obligación de resultado. A eso le hemos agregado de nuestra parte y con la anuencia de EIDE, finalmente, que la situación de acceso está diciendo que hay desposesión del derecho y que hay que asegurar el poder ingresar al efectivo goce del derecho y que esa desposesión es una antijuricidad objetiva que el orden jurídico debe encarar y resolver. Por tanto, que avalo estos proyectos porque están colaborando con ese término que es el más importante, el acceso al derecho para aquellos que no están en situación económica favorable como para utilizar esos beneficios en calidad de mercancías y no en calidad de derechos humanos, como lo establece nuestro texto constitucional. Por ello, insisto, el artículo 42 de la Constitución tiene que estar nominado en los fundamentos de ambos proyectos. En el primero de ellos, el que refiere a servicios fundamentales, debe agregarse el artículo, las cláusulas 1 de ambos pactos internacionales de Naciones Unidas, que, bueno recordarlo, son las normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos y comprenden al G193, es decir, a todos los países que componen la órbita de Naciones Unidas. Y finalizo expresando lo que dicen dichos pactos. ¿Cuál es su finalidad? Un ser humano libre respecto del temor y libre respecto de la miseria. A eso están atendiendo estos proyectos.
Muy bien, muchas gracias, doctor Barcesat.